Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy tengo un compartir. Hoy tenemos un compartir con el hermano Guido Rojas, quien es teólogo de la Universidad Javeriana, y vamos a tratar el tema hoy de Juan capítulo 2, lo concerniente a las bodas de Caná. Entonces, para mí es un gusto eh, introducir a nuestro invitado. Adelante, Guido, bienvenido. Gracias, Rodrigo. Muy buenas noches para ti, para todas las personas que en este momento están conectadas en tu canal y también las que van a ver este compartir bíblico muy importante, lo que tú decías, interesantísimo, tal vez uno de los pasajes más significativos en lo que fue el ministerio público de Jesucristo, la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en las bodas de Caná, que aparece en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, del verso del 1 al 11, que vamos pues a tratar de explicar desde varios aspectos, versículo a versículo, como siempre con la palabra de Dios, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y que sea para provecho espiritual, tanto los hermanos católicos como también de los hermanos evangélicos. Agradeciéndote como siempre, Rodrigo, por tu invitación. Tuvimos algún inconveniente el jueves, no pudimos pues hacerlo, pero bueno, hoy con la ayuda de Dios y sobre todo hoy sábado, que litúrgicamente es el Día de la Virgen María, esperemos que ella también con su manto materno cubra esta transmisión y que todo sea para la mayor gloria y honra de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Adelante, Rodrigo. Está sin audio, Rodrigo. Ok. Bueno, no, solamente estaba pidiendo para que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto, que Jesucristo nos cubra con su sangre santísima y que el Espíritu Santo llene la mente y los corazones de cada una de las personas que nos escuchan, para la gloria del Padre y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ok. Entonces vamos a entrar a leer el texto en cuestión. Como habíamos hablado la vez pasada, antes de que se estropeara la transmisión, ok, nos ubicamos en Juan capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Dice, 3 días después de que se celebraron unas bodas en Canaá de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí, perdón. 3 días después se celebraron unas bodas en Canaá de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Estoy utilizando el libro del pueblo de Dios de Monseñor Leborati. Y bueno, aquí podemos mirar pues que hay el número 3. En este momento, bueno, eso tiene un significado a nivel bíblico. Creo que es el número de la plenitud, ¿sí? Es el 3. Y dice 3 días después, ¿sí? Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Ya? Miramos el aspecto de lo que son las bodas, es un evento eh, de familia, es un momento de celebración, ¿sí? Y estaba, o sea, comienza el versículo, ¿sí? El pasaje diciendo que ahí estaba la madre de Jesús, o sea, María estaba
en medio de las bodas. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo quiero resaltar, ¿sí? Que las bodas es algo festivo, un motivo de fiesta, y la que estaba de primero invitada ahí a esa fiesta, a esa celebración, era la Virgen María. Adelante, hermano Guido. Bien, gracias, Rodrigo. Sí, muy interesante tus aportes. Yo quería agregar también algo con lo que tú decías. Primero, el tercer día también, aunque tiene un sentido como tú lo decías, puede ser también de algo de orden bíblico. El 3 es perfección, como tú lo dices, pero también puede hacer referencia. Algunos biblistas dicen que pudo haber sido 3 días después de que Jesucristo pasó las tentaciones en el desierto, porque estamos empezando el ministerio público de Jesucristo, o también 3 días después del encuentro de Jesús con Natanael. Estamos hablando de la región de Galilea, en el norte del país. ¿Ve? Y ya Jesucristo, si nosotros vemos unos versículos anteriores al mismo Evangelio de Juan, ya Jesucristo estaba conformando el grupo de sus apóstoles, de sus discípulos inicialmente, en los que estaba Andrés y Pedro, que eran pescadores del mar de Galilea. También nos habla posiblemente de Juan y también de Felipe y Bartolomé. En este mapa que tengo yo aquí, en este cuadro que tengo acá, podemos mirar a ver que en la parte de arriba, esta es la parte de arriba, aquí estaba Nazaret, y muy cerca de Nazaret se encontraba Caná de Galilea, o sea, más o menos a unos 9 kilómetros. ¿Ve? Yo utilizo muchas Biblias de estudio, Biblias tanto católicas como evangélicas, porque tienen unas explicaciones muy importantes y nos ayuda mucho a enriquecer y darle lo que es la exégesis bíblica, hacer una interpretación un poquito más amplia de lo que puede ser el común de las personas con respecto al pasaje bíblico. En esta Biblia, que es una Biblia de estudio, es una Biblia de estudio Nelson, como todas las principales Biblias de estudio de la Reina Valera del año de 1960, de la editorial Nelson, una de las principales editoriales evangélicas desde el año de 1798, ustedes pueden mirar el grosor. Hay a pie de página una referencia también por qué María estaba invitada en esas bodas, porque es muy curioso por qué se nombra inicialmente a María. Aquí el personaje inicial con que se nombra, empieza el relato, es María. Y dice así: estaba la madre de Jesús, invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Sugiere que la asistencia de ellos se debió a María. Su atrevimiento al pedirle a Jesús que ayudara cuando se acabó el vino, como lo dice en el verso 3 más adelante, podría indicar que había un vínculo familiar entre ella y quienes celebraban la boda. Entonces, esa es posiblemente la razón por la cual María se encontraba. Ahora, nuestro amigo Rodrigo dice algo muy interesante: María está invitada, pero vamos a ver que el papel de María no es de invitada en sí, sino es de servicio, que es algo muy lindo y muy importante y que vemos en los pocos pasajes que habla sobre la Virgen María. Lo vamos a ver más adelante. Adelante, Rodrigo. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente versículo. Ok, ¿sí se ve la pantalla? Sí se ve, sí. Ok. Aquí lo amplío. Bueno. Dice, Jesús también fue invitado con sus discípulos. Bueno, aquí pues ya lo que tú agregaste. También ellos estaban invitados, posiblemente por intermedio de María, ¿sí? Se invitaría también a Jesús por ser el Hijo y pues a los discípulos por estar con Jesús. Y bueno, no, pues que esto es al comienzo de su ministerio y pues no, o sea, no estaban todos los apóstoles aún con él. ¿Tú qué nos puedes decir, Guido? Sí, Rodrigo, se me había olvidado de algo muy importante porque me vine muy preparado porque me gusta, Rodrigo, en los compartir que tengo yo de Biblia, no solamente tocar la parte exegética, bíblica, sino también lo que es el contexto cultural, religioso, porque es muy importante porque estamos hablando de un pueblo que es el pueblo de la salvación, el pueblo de Israel, con las costumbres y la forma de vivir de los judíos de aquel entonces.
En este libro que yo tengo, que es un libro sobre lo que es la parte histórica y de peregrinación en Israel, me llama la atención cuando se habla sobre Caná, porque vamos a mirar a ver actualmente la gente que visita Tierra Santa. Si va a Caná en Galilea, que por cierto es una pequeña aldea, ¿no? Galilea, los gentiles, como así se le decía, en el norte del país eran pequeñas comarcas muy alejadas de todo lo que tenía que ver con lo que era el centro, el epicentro cultural, político, religioso que estaba en el sur, en Judea, donde estaba Jerusalén y el templo. Entonces, no hay referencias, por ejemplo, ni en Nazaret, ni en Caná en el Antiguo Testamento, pero nos indica que era una comarca más o menos de unos 400 habitantes, 7 kilómetros al norte de Nazaret. Actualmente es el escenario bíblico de, como decíamos, de las bodas de Caná, y en la actualidad los peregrinos que visitan Tierra Santa pueden ir al lugar donde se muestra tres iglesias, una iglesia del rito católica latina, otra iglesia del rito católica griega y otra iglesia ortodoxa. En la iglesia católica, en esa iglesia católica que se distingue por una cúpula roja, celebra sobre las ruinas de una iglesia de la época de las cruzadas y a su vez de una iglesia en el siglo IV, o sea, hay una tradición histórica que marca el sitio de las bodas. En el centro, en la cripta, encontramos una enorme jarra que se supone fuera una de aquellas que se convirtió el agua en vino. Pero también hay una iglesia griega donde se exhibe también dos enormes jarras de piedra que reclaman como reliquia de las fiestas de las bodas. Más o menos en este libro aquí se alcanza a un poquito acá. Este sería una de las supuestas vasijas o más o menos de la que era en la época de Jesucristo. Aquí más o menos exactamente, ahí Rodrigo amplió un poquitico. Entonces, eso solamente a manera pues de lo que es también el sitio como tal de las personas que puedan visitar Jerusalén, todos estos sitios que todavía se conservan, basílicas, iglesias y capillas relacionadas con lo que fue el ministerio público de Jesucristo. ¿Ve? Y lo que decía Rodrigo, nos vamos adentrando un poquitico más en el tema porque estamos hablando de unas bodas. ¿Ven? Y lo más interesante y lo más importante, que va para darle paso a nuestro amigo Rodrigo, es ya lo que aparece en el verso 3, que ahí es donde ya empieza, por así decirlo, el meollo doctrinal del pasaje en sí de Juan capítulo 2. Adelante, Rodrigo. Ok, entonces, vamos ya al versículo 3 y dice así. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Bueno, aquí pues vemos primer elemento necesario para una fiesta, el vino. El vino representa la alegría, el jolgorio, ¿sí? La celebración, ¿ya? Es la alegría en sí lo que significa el vino, ¿sí? Y resulta que en esa boda se acaba el vino. Las bodas judías son bodas que duran días completos, pueden durar hasta una semana, ¿ya? Y pues que se acabara el vino en plena fiesta era considerado un fracaso para los novios, una vergüenza para la familia, y se podía considerar que era hasta mal augurio para la pareja el hecho de que se acabara el vino de la fiesta, de que tuvieran que acabar la fiesta antes de tiempo, porque sin vino no había fiesta. Entonces es muy importante ver cómo en esa fiesta se acaba el vino, pero estaba la madre de Jesús, María, ¿sí? Y ahí llega y se acerca a Jesús y le dice, o sea, muy, muy olímpicamente le va diciendo, no tienen vino. O sea, se les acabó esa alegría, se les acabó el motivo de celebrar. Esto va a ser un fracaso. Eso fue lo que le dijo, o lo que le dio a entender María con esa simple frase, que simplemente no tienen vino. Eso para cualquier judío en ese momento, y yo creo que ahora, pues
era la peor noticia que se podía dar en medio de una boda, ¿no? Porque pues ya lo que les expliqué es una vergüenza familiar y una vergüenza para la pareja. Entonces, bueno, le doy ahora el paso a Guido. Adelante, Guido. Bien, Rodrigo, muy importante lo que tú dices porque nos vas adentrando un poco lo que decía yo, ese mismo ambiente cultural religioso de la época del Israel antiguo y que todavía pues hay mucha connotación. Quería agregar dos cosas. Primero, el término vino es oínos en griego y implica dos cosas, que puede ser jugo de uva y también jugo de uva fermentada, o sea, jugo de uva con alcohol. Y en este caso es el segundo y lo vamos a ver por qué. Lo que tú decías, el vino reflejaba, es en sí la festividad. Un banquete para el judío tenía muchas implicaciones, era el epicentro de lo que era toda su vida familiar, social. Hay varios pasajes en la Biblia donde Jesucristo está, bueno, no tanto en las bodas, pero sí lo que es un banquete en sí, porque también es la relación es el banquete. Por ejemplo, cuando Jesucristo está donde Simón el es leproso y viene la unción en Betania, es en un banquete. La última cena en el aposento alto es también un banquete pascual. Dos parábolas también tienen que ver con el banquete y en ese banquete también está el vino, porque siempre se festejaba con vino, siempre se acompañaba con vino, que es en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro y en la parábola del hijo pródigo. Y lo importante del caso, Rodrigo, y uno puede llamar la atención, es por qué María es la única que se percata que no tienen vino. Porque ya el mismo texto, lo decíamos desde el principio, empieza el prólogo diciendo que María estaba ahí. O sea, María tenía una relación estrecha, posiblemente un vínculo familiar con estos novios, aunque se desconoce el nombre, así mismo lo va a entender la Biblia de Estudio Nelson. Pero ante todo, María está en actitud de servicio. ¿Por qué lo digo yo? Porque en el mismo contexto cultural las mujeres no compartían la mesa con los hombres, estaban aparte. Eso se ve también reflejado tanto en la cena del Señor, su última cena, la cena del Señor que está solamente con los apóstoles, y también en un pasaje cuando también en Betania Jesús está con sus discípulos y está María Magdalena a sus pies, mientras que Marta, su hermana, estaba en la cocina preparando el banquete y todo. Entonces, lo más probable es que María haya estado o en la cocina o en el patio sirviendo, porque esa es la actitud de María, como ella misma se proclamó, como una sierva. El término sierva es dule en griego, como aparece en Lucas 1:38. Y en esa actitud de servicio, como nos decía Rodrigo, porque esas fiestas duraban una semana, como dice Génesis 29:27, y el acabarse el vino era acabarse la celebración y era también una vergüenza, como lo explicó nuestro amigo Rodrigo, como aparece también en pasajes del Antiguo Testamento, como en Amós 9, 13, 14, en Isaías 25, 6. En esta Biblia de estudio que tengo yo, que es otra Biblia de estudio evangélica, es la Biblia del Expositor de Jimmy Eswar, dice algo muy importante que uno no pensaría que lo diría un pastor y un teólogo y un biblista evangélico. Las palabras de María, como dice esta Biblia es explicada versículo a versículo, dice, y faltó el vino, dice, la madre le dijo, no tienen vino. Y dice este mismo biblista evangélico que había una indicación en su espíritu colocado allí, o sea, en las palabras de María dice, por el mismo Espíritu Santo, de que ella debería apelar a su hijo. Entonces, muy importante porque lo que viene a continuación, lo que vamos ya entrándonos un poco más, cada vez se hace más interesante y vamos porque a mirar ese significado tan especial de lo que fue este milagro en las bodas de Cana. Adelante, Rodrigo. Bueno, vamos a pasar al siguiente versículo. Dice así. El versículo 4. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Entonces, primero que todo, Jesús le dice mujer, no como una manera despectiva, sino como una forma, puede ser cariñosa, bíblica, profética. Si hablamos de Génesis capítulo 3, ahí vemos que la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. También hace alusión a esa mujer. Y le dice Jesús como, bueno, le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tengo que ver yo contigo, mujer? O sea,
esto no es problema nuestro, ¿sí? Y además le dice, mi hora no ha llegado todavía. Podría pensarse no que Jesús le estaba negando el milagro, sino que lo estaba poniendo a prueba, ¿sí? Eh, y se ve pues que él hace o sea, recalca que su hora todavía no había llegado, el comienzo de su ministerio. Pero aquí vemos, bueno, ya veremos que gracias a la intercesión de María se mueve la mano de Dios. Pero en este versículo, él trata de desprenderse, de probar a María desprendiéndose de, de esta responsabilidad, diciéndole pues que no, él no tenía nada que ver con el cuento de que se acabara el vino, que no era su problema. Pero eso indicaba que María ya sabía que Jesús tenía el poder para convertir el agua en vino o para hacer, pues, hacer un milagro. Por eso se dirige a él, porque no sabe que Jesucristo no es solo un simple hombre, sino que Jesucristo es Dios. Y con el poder divino, pues podía hacer pues lo que él deseara, ¿ya? Entonces vemos ya, bueno, dejémoslo hasta ahí y le doy el paso entonces a Guido. Adelante, Guido. Bien, Rodrigo, gracias. Pero entonces, mira, yo primero quiero complementar lo que tú decías, porque también ese término mujer, ahorita lo podemos explicar un poco también desde sus raíces hebreas y griegas, pero tú le diste también una connotación muy bíblica y muy teológica, tomando como referencia lo que se llama como el protoevangelio, el primer anuncio de la salvación. Tú mismo lo citaste en Génesis 3:15, cuando Dios, después de la caída de la primera mujer, que no se llamaba Eva, le dice, pondré enemistades diciéndole a la serpiente, que es el mismo demonio, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. Él te aplastará la cabeza mientras tú le morderás el cañón. Eso es una referencia teológica y bíblica que tiene que ver tanto con María como con Jesucristo. Y por eso es que el término mujer aplica mucho a lo que tú decías. Y para no dejarlo así, como solamente porque vamos a probar con Biblia la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a la veneración de María y la oración de Jesucristo. Quiero, Rodrigo, también tienes ahí a la mano la Biblia para que complementemos Génesis 3:15, si quieres, por favor, con Gálatas 4:4. Si lo puedes leer, Gálatas por favor. 4:4. Sí. Ok, dame un segundo. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Sí, ahí vemos cómo esa mujer que tú decías de Génesis 3:15 es también María. Porque algunos evangélicos piensan que cuando Jesús le dice, mujer, no tengo nada que ver contigo, y que desconocen la etimología de las lenguas hebreas y griegas, piensa que fue algo despectivo. Tú mismo lo decías, eso no fue una forma despectiva. El término mujer en hebreo es isha y en griego es guné, aplica a cualquier mujer, por persona de sexo femenino, bien sea en una mujer joven, doncella, casada o viuda o cualquier condición, y equivale a decir señora en señal de respeto. Y Jesucristo lo utiliza en muchas ocasiones en su ministerio público. Por ejemplo, cuando se encontró con la cananea en la zona de Tiro y Sidón, que le pide que cure a su hijo endemoniado, a una extranjera, como aparece en Mateo 15:28, con la mujer jorobada, jorobada en una sinagoga en el día sábado, en Lucas 13:12, y con la samaritana en el pozo de Sicar también, en Juan 4:21, con la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:10, y con María Magdalena a la salida del sepulcro vacío, como aparecen en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 13-15. Ahora, cuando Jesús dice, porque aquí viene algo muy importante que hay que darle una connotación bíblica y teológica, no solamente dice Jesús, mujer, no tengo nada que ver contigo, sino lo más importante es cuando dice, no ha llegado mi hora. Porque la hora de Jesucristo, su misión salvífica, su misión mesiánica está íntimamente unida con el Padre. Porque la iniciativa de la salvación, como veíamos en Génesis 3:15, es del Padre. Porque el que habla con la serpiente es el Padre.
En Gálatas 4:4, como lo hablaba nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, también dice lo mismo. En el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a su Hijo. Y la misión salvífica de Jesucristo, su redención, va siempre a la mano de los designios del Padre. En esta otra Biblia de estudio que tengo, siempre me gusta utilizar Biblias de estudio en físico. Esta es la Biblia, esta sí es una Biblia católica, es la Biblia, la Nueva Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana. Si vamos a ese mismo texto del capítulo de que estamos viendo en alusión de Juan, en el verso 4, dice, la hora de Jesús es la hora fijada por el Padre para la glorificación y cuya proximidad Juan subraya en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 30, y en Juan 8:20, cuando Jesús está en su ministerio público, 2 veces hay un intento de asesinato y Jesucristo dice, no ha llegado mi hora. Y más adelante, ya cuando en el transcurso de los años, estamos hablando ya casi 3 años después, ya cuando se acerca ya lo que va a ser su muerte en la cruz, tanto en el verso 13:1 como en el verso 17:1, que es la oración de Jesucristo, ahí ya Jesucristo vuelve otra vez a utilizar ese término, mi hora no ha llegado. Pero quiero también en otro evangelio sinóptico, en el evangelio de Marco, porque ese mismo, cuando Jesucristo le dice a María, no ha llegado mi hora, está también hablando también de, como decíamos, de su muerte en la cruz, y también como aparece en Apocalipsis 18, las bodas del Cordero. También ese vino viejo y significa Israel, que ya no daba buenas obras, porque ese vino nuevo va a ser el cristianismo, la nueva alianza. Pero con el término no ha llegado mi hora, quiero que también Rodrigo, si es tan amable, nos complemente y lo veamos también en el Evangelio de Marcos. Rodrigo, si puedes buscar en el capítulo 14, verso del 32 al 42. Marcos capítulo 12, capítulo 14, verso del 32 al 42. Ok. Dice así, llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía, Abba Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús les dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró repitiendo las mismas palabras. Al regresar, Al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Palabra de Dios. Sí, si tú ves, Rodrigo, ves que en el verso final, ya en el momento ya anterior a su pasión, 3 años después, ya cuando iba a ser pues capturado en el monte Getsemaní, en el monte de los Olivos, ahí ya en el mismo Evangelio de Marcos dice, ya, mi hora ya llega, o sea, ya está próxima. ¿Ve? O sea que, por así decirlo, lo que quería María era adelantar ese tiempo, cuando venía 3 años después ya en ese mismo sacrificio de Jesucristo. Y aquí hay algo muy interesante que no podemos dejar pasar por alto, porque es la voluntad de María ante la voluntad del Padre que es mayor. Jesucristo tiene 2 naturalezas, divinamente viene del Padre,
coexistiendo eternamente, su preexistencia, como lo dice Juan 1:1, Filipenses 2:6, Colosenses 2:9 o Hebreos 1:3. Y ya en la encarnación, como veíamos en Gálatas 4:4, con María. Pero ante todo es mayor el Padre. Sin embargo, vemos cómo María interpela ahí, como tú lo mismo lo decías, sabía antemano que no era un hijo cualquiera, es el hijo que venía de lo alto, así mismo se lo había anunciado 30 años atrás el ángel Gabriel. Entonces, por eso es que ella tiene, por así decirlo, esa autoridad para dirigirse a Jesucristo en un acto de intercesión, que es lo que nosotros los católicos decimos, porque María está intercediendo por los novios. No era su fiesta, el mismo Jesucristo le dice, nosotros somos invitados, pero María en ese acto de humildad, en ese acto de servicio, intercede por los novios, como tú mismo le decías, para no pasar esa vergüenza de al acabarse el vino, se acababa la fiesta, se acababa el agasajo. Entonces, ahí está la intervención maternal de María, aún por encima del propio Dios Padre. Yo lo veo desde ese punto de vista teológico de una manera muy importante. Entonces, si quieres agregar algo, Rodrigo, bien puedas, y entonces continuamos. No, continuemos entonces al siguiente versículo, que sería, perdón, Juan capítulo 2. Ok, entonces, en el versículo 5 dice, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? Pues que la madre de Jesús simplemente le eh, mostró toda su confianza en Jesucristo, ¿sí? Y les dice, hagan lo que él les diga, simplemente le tiró la pelota, ¿sí? Se abandonó en su confianza, él sabía que ese no era su momento de hacer el milagro, ¿sí? Y como él también lo ha dicho en varias partes, él hace lo que el Padre le dice y obedece. Y como muy bien lo señaló Guido, a pesar de que, bueno, él tiene sus dos naturalezas, la humana y la divina, y como él hace caso a, a María, que es su madre, pues su madre humana, ¿sí? Como hace algo extraordinario, o sea, logra por fuera de su tiempo hacer un milagro pues de este calibre. ¿Sí? Pero bueno, aquí vemos como María vive en abandono, ¿sí? Ella se abandona a Dios, ¿sí? Absolutamente desde el momento que ella le dio el sí al ángel, ¿sí? Y aquí vemos cómo él deja todo, todo, absolutamente toda esta situación en manos de Jesús. O sea, ella se desentiende y su confianza en Dios es tan profunda que sabe que o sea, eh, él como hijo no iba a dejar que su madre quedara en ridículo y dejó eso ahí para que el mismo Dios lo resolviera. Hagan lo que él les diga. Cuando le dijo al ángel en el anuncio de que ella sería la madre de nuestro Señor, que dijo ella, hágase en mí según tu palabra, ¿sí? Y acá vemos como ella dice, hagan todo lo que les diga. O sea, es lo que lo que dicte la palabra, lo que mande la palabra. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí ella demuestra eso mismo, el hacer eh, lo que Jesús diga, nada más. O sea, es una entrega, un acto de amor, de confianza, de entrega y de abandono de María Santísima en Jesucristo, que es Dios. Jesucristo como Dios y como hombre. Se abandona en ella, se abandona en él, perdón, sabiendo que es su madre y que, bueno, digamos que esto era un momento
familiar, porque así como lo dijo Guido, pues María se presume que era parte, pues, bueno, era parte de la familia de los novios, por el hecho de que ella misma se enteró de que no tenían vino. Pero bueno, eso es lo que yo les quería dejar. La actitud de María, ¿sí? Ella se hizo sierva del Señor y aquí ella habla con los sirvientes. O sea, la sierva habla con los sirvientes y primero le dice ella al ángel, hágase en mí según tu palabra, y luego aquí nos dice, hagan todo lo que él les diga. O sea, el abandono, la enseñanza de ella es el abandono, la entrega completa de todos los problemas y las situaciones a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora le doy el turno a nuestro hermano Guido. Adelante, hermano. Gracias, Rodrigo. Sí, también. Mira, esas palabras, ese versículo 5, su madre dice a los que servían, hace todo lo que les diga. Dice también este biblista evangélico, otra de Jimmy es Salward, dice, indica una relación hecha, otra es por el Espíritu Santo. Y también dice, representa las últimas palabras registradas en los evangelios de María. Por así decirlo, como dijo una amiga evangélica en el chat, en mi foro, Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, Grace Gamarra dice, es el testamento de María, y estoy completamente de acuerdo, porque todo lo que tú dices también, esa confianza de el servicio de María, aún hay algo muy importante que hacer. Hay que decir, María no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipresente. O sea, ella no podía, por así decirlo, adelantarse si Jesucristo iba a hacer el milagro o no. Ella simplemente pide ese milagro por los novios, está intercediendo, pero en sí el milagro lo va a hacer Jesucristo. Y eso es una reflexión, Rodrigo, que nos tiene que servir a todos los católicos, en el sentido de que no podemos confundir que cualquier acto milagroso, cualquier acto sobrenatural que pueda pasar en nuestras vidas por intercesión de María no es ella. María no es una diosa. María no le podemos dar adoración. María no es la salvación, ella es el camino, ella es la madre del Salvador. Y eso hay que tenerlo muy claro porque la Iglesia Católica ante todo y la gente se confunde, somos cristocéntricos, nuestra salvación solamente está en las manos de Jesucristo. Y es tan importante que María misma lo dice, mire, nuestro amor, nuestra confianza en María tiene que llevarnos a los pies de Jesucristo. Por eso es que el acto más sublime, más sagrado en lo que es la doctrina de la Iglesia Católica no es el rezo del rosario, sino que es la Eucaristía, que es la acción de gracias donde renovamos otra vez de una manera incruenta el sacrificio cruento de Jesús en la cruz. Y son las últimas palabras de María en los evangelios, siempre en relación a quién, a su hijo. O sea, en la devoción de un católico nos tiene que llevar de María a Jesucristo. Ella es el camino, ella es el puente, ella es el medio, como decía San Bernardo de Claraval, a Jesús por María. Entonces, eso era lo que yo quería aportar ahí, porque hasta ahí, hasta ese versículo 5, no nos podemos adelantar. Bueno, evidentemente ya lo sabemos después, pero hasta ahí simplemente María deja todo, como tú lo decías, en manos de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver cómo reacciona Jesucristo. Vamos a ver de qué manera Jesucristo también accede o no ante eso, María, porque eso también es muy importante y lo voy a explicar un poquito más adelante también con tu intervención. ¿Por qué Jesucristo también accedió ante ese milagro? Por petición exclusiva de su madre María. Adelante, Rodrigo. Bueno, entonces, siguiente versículo, versículo 6. Dice así, había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos 100 litros cada una. Bueno, entonces, estaban ubicadas ahí 6 tinajas. El número 6 significa la imperfección. Aló, ¿sí se me escucha bien? Ahí sí, Rodrigo, ahí sí ya subió tu audio. Entonces vuelvo a leer, disculpen. Ok. Dice ahí, había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. O sea, esa era su capacidad. Entonces, a ver, ahí
había el número 6 que era representado por las tinajas, el número de tinajas, ¿ya? Y el número 6 significa imperfección. O sea, había una situación de imperfección en medio de la boda, ¿sí? La imperfección humana, ¿sí? Pero había 6 tinajas que eran las que utilizaban los judíos para lavarse. Recordemos que en esa época no había carreteras, no había autopistas, no había tantas cosas. A ellos les tocaba moverse en medio de la tierra, de la arena, del pasto, del agua. Entonces llegaban con los pies polvorientos y sucios, ¿ya? Entonces, estas tinajas estaban destinadas a que los invitados de la fiesta, y por eso también eran tan grandes, ¿sí? 6 tinajas de 100 litros cada una, eh, eh, estaban destinadas a que llegaran los invitados, se asearan para que pudieran pasar a la mesa, a la invitación, al festejo como tal. Eh, bueno, ¿qué otra cosa vemos? No, nada más, yo creo que ahí le cedo entonces el paso a Guido. Adelante, Guido. Sí, gracias Rodrigo. Sí, me gusta mucho tus aportes porque tú también lo ves también, todos los números en la Biblia que tienen un significado, como tú mismo lo decías, lo del 6 y la imperfección en relación también a lo que era el Israel antiguo, ¿ya? Una vid que no daba fruto porque la vid salía el vino, mientras que el cristianismo va a ser una nueva vid que va a dar un fruto más abundante, más exquisito en relación a lo que es la primera y la segunda alianza. Lo que tú decías, sí, lo de las tinajas y el significado de ellas y también la capacidad, porque vemos, por ejemplo, también que esas tinajas, unas 6 de 3 cántaros, sumergió un total, era unos 455 a 668, ¿ve? En su capacidad de litros. Y era, como tú lo decías, utilizada en lo que era la purificación de todos los ritos de los judíos y también servía también como una especie de bienvenida a las personas. Cuando Jesucristo también, en el pasaje que veía, que hacía alusión yo, en la casa de Simón el leproso, y llega esta mujer que se presume era María Magdalena y unge a Jesucristo, esa era la costumbre, el mismo Jesucristo reclama, le hace el reproche a Simón diciéndole, mira, porque eso no lo hacían los invitados, eso solamente el lavar los pies a sus invitados y ungirlo con aceite, lo hacían solamente o los esclavos o las mujeres. En este caso vemos también el servicio de María porque era esclava y también en la última cena el mismo Jesucristo también hace ese acto humilde de lavar los pies a los apóstoles. O sea, tanto María asume una actitud de esclavitud de servicio, en este caso también intercediendo por los novios porque estaba en la cocina, ella estaba así y se había percatado que faltaba el vino, como también en otra cena, una cena de mayor significación, que era la cena pascual, el mismo Jesucristo como preámbulo también se arrodilla y le lava los pies a los discípulos. Como tú lo decías, era un acto de cortesía en el judaísmo antiguo. Eso es más que todo también porque lo otro ya está muy bien explicado por parte tuya. Sigamos entonces. Adelante, Rodrigo. Vamos por el verso 7. Aló, aló, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, Rodrigo, te escucho, pero estás otra vez un poco de audio bajo. Ya, ya. Ok. Entonces dice el versículo 7. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde o hasta el tope. Entonces, bueno, lo más lógico es que Jesús mandara a llenar de agua, ¿sí? Porque pues, tenían esa función de la purificación, pero miremos que el agua tiene ese significado, ¿no? El de purificar, el quitar la inmundicia, ¿sí?
Por eso el bautismo salva, ¿no? Por eso está presente el agua en el rito del bautismo. Por eso Noé fue salvado de las aguas. Eh, bueno, eh, el bautismo del pueblo de Israel en Moisés, que nos narra Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 11, versículos 1 y 2, ¿sí? Dice que Moisés y y el pueblo de Israel pasaron, ¿sí? Y todos fueron bautizados en Moisés, todos los padres, todos nuestros padres que son Israel, fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, el diluvio limpia la iniquidad de la tierra, ¿ya? Su función es purificar, quitar la impureza, quitar lo malo. Entonces, Jesús manda a llenar esas tinajas de agua porque va a purificar. O sea, va a purificar ¿qué? Ese vino viejo que se acabó y va a hacer algo distinto, va a ser algo inesperado. De lo, de lo que se acabó, de lo que ya no hay, queda el mundo. Jesús manda a llenar tu tinaja, tu ser de agua para limpiarte, ¿ok? Y limpiarte hasta el tope, o sea, completamente. Yo ahí dejo esa observación y entonces le doy el paso a Guido. Gracias, Rodrigo. Yo quiero retomar un poquitico antes, porque desde el verso 5 ya María no habla más, y en el verso 6 vamos a ver la acción que viene después de las palabras de María, que son, y estaban allí 6 grandes tinajas de piedra para agua conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros, ya dijimos, pueden ser de 68 a 102 litros, o sea, mucha agua. Y le dijo Jesús, llena esas tinajas de agua. Lo importante en el verso 7 es que Jesucristo sí hace caso de la petición de María. Y ahorita, ¿de qué manera lo hizo? ¿De mala gana? ¿De buena gana? ¿Obligado? ¿Lo hizo de una manera libre? Eso es importante también analizarlo, porque desde la teología católica, este pasaje de Juan capítulo 2, verso del 1 al 11, tiene una connotación muy importante. No es solamente un simple milagro en la vida de Jesús, es un milagro muy importante, un milagro por intercesión de María cuando aún no había llegado la hora. Yo quiero, Rodrigo, si me puedes colaborar, porque quiero hacer otra connotación de lo que tú habías explicado. Si me puedes leer, por favor, Éxodo capítulo 20, verso 12. Éxodo 20. Dice así, honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Bien, ¿sabes por qué quise que me leyeras ese versículo? Porque la respuesta de Jesucristo y su acción de haber accedido al milagro de María implica porque es el Hijo perfecto. Jesucristo en él es perfección. Jesucristo no puede haber ningún tipo de imperfección o de rebeldía ante los designios, en este caso del Padre, que aún no había llegado la hora, y también interponiéndose a su madre María. Y es importante porque mientras se va haciendo va narrando el acontecimiento en sí, vemos que el Padre de los cielos está probando todo. Aunque no había llegado la hora de que su hijo tenía que, de las palabras que vimos ya en el huerto de Getsemaní, la hora ha llegado. Por así decirlo, el Padre le da el beneplácito a lo que María interpuso ante su hijo. Esto es una connotación teológica, yo lo veo de esa manera. O sea, no es solamente que accedió, sino porque accedió. Porque Jesucristo, por ejemplo, Rodrigo, tú tienes tu mamá en Bogotá, la quieres mucho, sabemos que tú la visitas y todo. Tú en un momento puedes dejar de visitarla, puedes desentenderte de ella, porque humanamente nosotros somos hijos del pecado por Adán y Eva. Jesucristo no podía hacer eso. Si Jesucristo hubiera desobedecido a su madre, hubiera despreciado la petición de su madre, no sería el modelo perfecto, ni sería nuestro hermano mayor a seguir.
¿Ves? Ahora, ese término de honrar en el hebreo antiguo tiene una connotación muy importante, porque las palabras tanto en hebreo o en griego tienen un significado mucho más amplio porque son vocablos muy pobres, semánticamente hablando, o sea, cada palabra tiene una connotación que abarca muchas cosas. Lo voy a hacer para explicar un poco el término honrar de varias Biblias. Esta es la Biblia de estudio de palabra clave. Es también una Biblia evangélica, como todas, es de la Reina Valera del año de 1960. Tiene también diccionario griego y hebreo con homilítica, exégesis, ¿ve? Y estudio bíblico. Ustedes pueden mirar el grosor de esta Biblia. Mitad es Biblia, mitad es diccionario griego y hebreo. Y cuando nosotros vamos al término hebreo de honrar, el término es kabat o kabet. Implica varias cosas. Implica una estima, implica una honra, implica glorificar, implica honrar y también implica algo muy importante que los evangélicos se van a caer de para atrás, venerar. Estoy hablando de una Biblia evangélica en la página 3506. O sea que Jesucristo accedió al milagro de las bodas de Caná por petición a María porque él honraba, él glorificaba, él tenía en alta estima a su madre y también en cierta manera la veneraba. Si no, no lo hubiera accedido porque él era completamente libre y autónomo de haber hecho su milagro o no, aún por la fidelidad que tenía ante su padre de que no había llegado la hora y que la madre se interpone porque apenas está empezando su ministerio público. Si nosotros vamos también a otra obra de consulta, tal vez la más importante, lo que tiene que ver con todos los estudios de exégesis y hermenéutica, que es esta, la nueva concordancia Strong, y estoy hablando de Biblias evangélicas y de libros de consulta que no son católicos, son evangélicos. Pero en la misma concordancia Strong también, si vamos a ver el mismo término cabat o cabet, va a decir lo mismo. Honor, honorable, honra, honrado, honrar, algo de peso, algo grande y también venerar. O sea que Jesucristo sí veneraba a María, en su ministerio público la veneró, la honró, aceptó lo que ella le pidió. Es más, en esta Biblia también, en la Biblia de Estudio Nelson, porque me gusta antes de hacer cada estudio de Biblia, ir a los comentarios bíblicos, ya lo había mostrado también, dice algo interesantísimo, muy importante, en Éxodo capítulo 20, verso 12, como lo decía, lo leyó nuestro amigo Rodrigo Calvo también, de la Reina Valera del año 1960. Honrar, en el término honrar, significa tratar con importancia. Y es todo lo contrario de en vano. O sea, que cuando María pide a su hijo no tienen vino, Jesucristo, cuando le dice mujer, no fue despectivamente, fue en señal de respeto. Aceptó la petición de María porque era algo importante para él, porque venía de su madre. Y no fue en vano las palabras de María, no fueron en vano, porque cuando ella dice, hagan todo lo que les diga, tenía la plena confianza y seguridad de que Jesucristo, su hijo perfecto, su unigénito y al mismo tiempo primogénito, o el único hijo de María, iba a ceder ante esa petición tan inusual que cogió de sorpresa a Jesucristo. Entonces, no quería dejar pasar por alto esto desde la etimología del hebreo para clarificar un poco también a nuestros hermanos evangélicos por qué nosotros bíblicamente decimos que estamos en lo cierto de que Jesucristo, si veneró a María y si es nuestro hermano mayor, nosotros también, siguiendo sus mismos pasos, también la podemos venerar. ¿Por qué? Por su servicio, por su amor, por su entrega, por su humildad, por su ejemplo de fe y porque no solamente fue la madre del Señor, sino porque fue la esclava perfecta y la única que tuvo una connotación tan importante en la vida de Jesucristo, la única testigo ocular que estuvo desde la cuna en Belén hasta su muerte en la cruz de Jerusalén. Adelante, Rodrigo. Ok, perfecto. Entonces pasemos al siguiente versículo. Versículo 8. Dice, saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Y así lo hicieron. Bueno, luego pues ahí Jesús da la orden y ellos obedecen. Y se la dan al encargado, o sea, al que maneja toda la fiesta, toda la logística, por así decirlo. Y pues sonaría absurdo, ¿sí? Que, a ver, que los
que los sirvientes que llenaron y que obedecieron llenar las tinajas de agua, obedecieran y sacaran agua de las tinajas y se la llevaran al encargado del banquete, ¿verdad? Digamos que los que sirven, los sirvientes, ¿sí? Los servidores, ¿sí? Los siervos del Señor, obedecen lo que María les aconseja, hagan todo lo que les diga, todo. Sabemos que no se quedaron solo primero llenaron las tinajas de agua, o sea, no se quedaron quietos. Y segundo, cuando Él les da, el versículo 8, la orden de llevar esa agua al encargado del banquete, al mayordomo, así lo hicieron, o sea, ellos no cuestionaron absolutamente nada. Entonces, aquí vemos lo que puede tipificar un siervo del Señor. O sea, obedece el consejo de María, es hacer todo lo que Jesús les diga. Y eso fue lo que hicieron al pie de la letra, lo que Jesús les dijo. No cuestionaron para nada y no dicen para nada que lo dudaron, lo pensaron o que Jesús estaba loco. Simplemente echaron el agua y luego le llevaron al encargado. Bueno, el agua convertida en vino, pero pues ellos no lo sabían, lo hicieron por fe. Entonces vemos cómo puede un siervo actuar por fe, y esto es ejemplo para nosotros. Ok, adelante, Guido. Sí, muy claro lo que tú decías, porque no es mayor relevancia ese versículo. Simplemente, si vamos mirando el contexto del capítulo 2, la forma como se va desarrollando la temática, vemos ya los otros personajes que van entrando. En primer lugar, veíamos en el verso 1 que el personaje inicial, no el principal, inicial es María, que ya estaba ahí, estaba antes. Después viene Jesús con sus primeros discípulos, apenas está empezando su ministerio público, a lo máximo 5 ya veíamos, Andrés, Pedro, Felipe, Bartolomé y posiblemente Juan. Viene el suceso de que se acaba el vino, vienen 2 personajes anónimos que son los novios, que están en medio de la celebración nupcial. Tal vez no se habían dado cuenta de que faltaba el vino. María sí, porque está en actitud de servicio, está en actitud de estar en favor de los otros. Mientras los otros estaban festejando, ella estaría en la cocina, sirviendo y atendiendo como lo hacía Marta, como cuando Jesucristo estuvo en Betania, en la casa de los hermanos. Y después de eso vienen ya, como tú decías, los otros siervos que hacen caso a lo que Jesucristo les dice, sin cuestionarlo, como dices tú, sin cuestionar absolutamente nada. Y viene ya el otro personaje que también entra en escena, que estaba completamente fuera de todo lo que está pasando, que es el maestro de ceremonias, que es lo mismo que hoy en día una persona encargada en las bodas, perdón. Y entonces a este personaje es el que va a constatar si hubo milagro o no. Porque aquí va a venir lo más interesante. Estamos viendo todo el contexto, las tinajas hasta el borde. Y hasta el borde, cuando Jesucristo dice hasta el borde, es porque las cosas de Jesucristo son así. Su poder taumaturgo, que viene del griego taumación, que es el que hace milagros, es de tal manera la generosidad de Jesucristo ante estos novios, y que también tiene una connotación escatológica con las bodas del Cordero, como veíamos en Juan 18. Cuando estamos con Jesucristo, todo es posible. Y no solamente todo es posible, sino todo es a lo máximo, porque Él es nuestro gran maestro. Eso es lo que da a entender también con Jesucristo, para las que sean, como se dice aquí en el argot popular en nuestro país, en Colombia, donde tú y yo vivimos. Entonces, eso es más que todo lo que yo tenía que agregar del verso 8. Sigue, Rodrigo. Ok. Pasemos al verso 9. Dice, el encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Bueno, entonces vemos aquí que efectivamente los siervos, los que obedecieron las órdenes de María de hacer lo que el Señor les mandara, o sea, llenaron las tinajas de agua, como lo ordenó Jesús, le llevaron el agua, ¿sí?, al encargado del banquete, ¿sí?,
obedecieron al pie de la letra lo que Jesús dijo, y en ese momento el encargado eh, prueba el agua, pero ya no es agua. Resulta que el Señor, como los siervos hicieron lo que Él les pidió, hubo un milagro. El agua fue cambiada en vino. Entonces, después de la purificación, sí, el agua no tiene sabor, es insulsa. Pero entonces Él hace algo maravilloso. Después de esta purificación del agua, la transforma en vino, o sea, vuelve todo otra vez alegría. Sí, pero no cualquier alegría. Vamos a ver que este vino es distinto al anterior. Y digamos que ni nadie, o sea, ahí no se dice si él preguntó o no preguntó, pero él dice que no sabía de dónde venía ese vino, ¿sí? Pero sus sirvientes sí lo sabían. O sea, sus sirvientes, más que el mayordomo, los sirvientes eran los que iban a ser los testigos directos de este gran milagro, ¿ya? Y miren que aquí el mayordomo, ¿qué es lo que hace? Llama al esposo, ¿sí? Miren cómo está el vino asociado al esposo, ¿sí? En la fiesta, en la boda. Y miren cómo Jesús, ¿sí? Que es el esposo de su amada la iglesia, ¿sí? Dio su sangre, que la encontramos en el vino que se consagra en la Eucaristía, ¿sí? Y él mismo lo ordenó, ¿sí? Tomen, esta es mi sangre, coman, este es mi cuerpo, y vemos cómo en la misa está presente las dos especies, y vemos que ese vino, esa sangre que él derramó, estaba ya prefigurada aquí en Juan. Miren cómo hay una relación entre el vino y el esposo, el encargado, pues sí, digamos que el nuevo jefe de ese hogar que se estaba formando. Bueno, eso era lo que yo quería aportar y entonces te cedo el paso. Adelante, Guido. Gracias, Rodrigo. Bueno, no, ya que tú lo has dicho todo muy interesante lo que tú decías, pero me vino a la mente algo escuchándote que quiero resaltar porque tú decías ya entra en escena también ya el maestro de ceremonias y ya el novio que por así decirlo es uno de los personajes principales porque era su fiesta, ¿no? Y el hombre pues es el cabeza de hogar, entonces se dirige precisamente al novio porque en la concepción judía el novio, el esposo es cabeza de la mujer, como Adán fue cabeza de Eva, ¿no? Esa era la concepción en el judaísmo antiguo. Pero quería resaltar, y eso no lo tenía preparado, sino escuchándote, porque uno aprende de los demás, aprende uno de las personas como tú, que eres una persona que estudia, que eres un apologista, que conoces también estas cosas. Yo solamente soy apenas un aprendiz, un estudiante de teología, y con referente a lo que tú estás haciendo tanto hincapié de los sirvientes, me vino a la mente cómo las cosas del Señor y en este milagro, el primer milagro visible, los últimos, o sea, los que están sirviendo, son los que tienen ese privilegio de ver la grandeza de Jesucristo y su mano poderosa y de la forma como actuaba con su poder divino de transformar en este caso la materia, el agua, en vino, como tú decías, de ser algo insípido, sin sabor, sin color ni olor, a algo que era el vino, que representaba la felicidad y representa también lo que es la unidad de la festividad en las bodas, que también tiene una relación mística de Jesucristo como el esposo y la iglesia como la esposa, como lo dice también en la carta a los Efesios. Y en las cosas de Jesucristo, si uno ve los evangelios, siempre los más humildes también son los primeros. Cuando nace Jesucristo, también los primeros que tuvieron ese privilegio grandísimo, a los primeros que se les dio esa noticia de la buena nueva de la salvación profetizada y anunciada por los profetas desde 400 años con Malaquías, ya visiblemente es quien los pastores, los últimos en la escala también social en el judaísmo antiguo que no contaban para nada, que estaban exentos de las grandes festividades, exentos del sabbat,
el testimonio de un pastor no tenía ninguna validez, al igual que el de una mujer, en este caso también María. Porque María, que es también una simple aldeana, así lo describe el Evangelio de Lucas, vivía en Nazaret, no hay mención de Nazaret, como decía yo en el Antiguo Testamento, ni siquiera en los escritos de Flavio Josefo, no era la casta sacerdotal, no vivía en los grandes palacios en Jerusalén, donde estaban, pues, por así decirlo, todo lo que conformaba en aquel entonces los saduceos, que eran los sacerdotes como tal, y el gran Sanedrín, la clase sacerdotal y la clase social alta, sino que lo que tú decías, la actitud de servicio, tanto de María también, como de su Hijo Jesucristo también, en las bodas de Caná, y también los humildes, los sencillos, los que se llaman en el lenguaje bíblico los anahuín, los pobres de Yahvé, también pastores, mujeres y sirvientes, testigos ocular de ese poder divino de Jesucristo actuando en medio de los seres humanos. Adelante, Rodrigo. Vale. Bueno, vamos al versículo 10. Dice así, y les dijo, o sea, ¿quién dice? El mayordomo, ¿no? Dice, y les dijo, y le dijo al esposo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, o sea, cuando ya están medio prendidos, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino para este momento. Entonces, bueno, aquí vemos cómo eh, el mayordomo reconoce que ese es el buen vino. O sea, y él dice, o sea, siempre se sirve el buen vino primero. Y digamos que así como el buen vino también representa el pacto, el antiguo pacto, o sea, era un buen vino, ¿sí? Pero se acabó. Y a partir de ese baño en agua que representa el bautismo, accedemos al nuevo vino, ¿sí? Al vino nuevo, que es el buen vino, el mejor, el de mejor calidad, ¿ya? Y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos como ahí también todo esto está prefigurado. No nos da el vino que ofreció Melquisedec, ¿sí? En Génesis, sino que nos ofrece ya el definitivo, el vino definitivo, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el mejor vino, el que está al final, ¿sí? Supera al que está al comienzo. Entonces, aquí vemos cómo también podemos entender esto de que el buen vino de la alegría en nuestra vida, ¿sí? Pues hay cosas que lo pueden traer en el mundo, pues los placeres mundanales, ¿sí? Pero hay un vino que es el mejor. Y a ese vino solo se puede acceder cuando tú eres un siervo del Señor, cuando tú trabajas y haces lo que Jesús te dice, así como nos lo enseñó nuestra Santísima Virgen, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ¿ya? Y miren, esto es algo muy interesante. Él dice, has guardado el buen vino o el mejor vino para este momento. O sea, el buen vino que Dios trae a nuestras vidas hay que guardarlo, atesorarlo, ¿ok? O sea, dejarlo para nuestra vida, para que nuestra existencia, ¿sí? Nuestro lamento se convierta en baile, ¿sí? Como dice la Biblia. Has cambiado, ¿sí? Mi lamento en alegría, ¿ya? Mi gozo en baile. Entonces, para tener ese gozo, ¿sí? Esa vida llena de vino sin que se acabe en nuestras vidas, debemos confiarnos
a nuestro amado, al buen esposo, al esposo de esposos. Y debemos hacer simplemente lo que Él nos diga, para que no vivamos ni sin vino, ni llenos de agua, insípidos, ni con vino de inferior calidad, o sea, a medias, sino que vivamos como esas tinajas, esas 6 tinajas que representan la imperfección, el seis de la imperfección humana, pasen de ese estado vacío a ser purificados por el agua y luego a ser transformados completamente al ser llenos del vino de Jesucristo, del vino del Espíritu Santo, que es el que transforma, ¿sí?, nuestros momentos más angustiosos de la vida en alegría, en baile, en gozo, en danza. Bueno, te doy el paso, Guido. Adelante, hermano. Gracias, Rodrigo. A mí también este texto es muy importante. Eh, Tú también lo explicaste. Hay una connotación del mejor vino y el vino de más baja calidad. Repito, yo voy a repetir otra vez el verso 10 y le dice, estamos hablando del maestro de ceremonia, el maestro de sala, y le dice, todo hombre le está diciendo al novio, ¿no? Ya sabemos la relación del novio también con Jesucristo y su iglesia. Todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, como tú lo decías, ya cuando ya están en la alegría, el festejo, pues, ¿no? Que no significa tampoco borrachera en sí, sino simplemente la alegría, lo que es la celebración, ¿no? Entonces lo que es, y después de eso, entonces lo que es peor, más tú has guardado el buen vino hasta ahora. En el judaísmo antiguo, el mejor vino o el vino de más alta calidad se le da el título, se le da el nombre de mosto. Ustedes pueden buscar eso en Google. El mosto era un licor, era un vino de alta calidad hecho con los mejores viñeros. Simbolizaba también el valor, porque solamente los ricos podían acceder a este vino de una alta calidad. Y también es, por así decirlo, el regalo que Jesucristo da a los novios para que no se acabe la fiesta. Aquí no lo dice, el mejor vino para lo último. Puede ser que están ya en el último día de la celebración, como decíamos anteriormente, ¿no? En Génesis 29, 27, una celebración de 7 días, tal vez estarían ya en el último día en que se había acabado el vino. Y aquí viene lo más importante. El milagro de Jesucristo, ese vino de tan alta calidad para la época, de exquisito, para continuar la fiesta y así cerrar con broche de oro, lo que el novio debe haber quedado de una manera muy bien vista por todos los invitados, por la intercesión de su madre María. O sea que ese mosto, ese vino de alta calidad, fue por un pedido exclusivo de María, siempre en beneficio de otros, en este caso de los novios, porque hay otra cosa muy importante: Jesucristo nunca realizó su poder de milagros ni para él ni para su familia, ni siquiera para su madre María, siempre en beneficio de los otros, porque tanto él como ella están en una actitud de servicio, están en una actitud de dulé, de ser siervos y estar siempre en espera de que a los otros les vaya mejor. Entonces, esa es una connotación de lo que era el mosto, y sigue diciendo, y el de mejor calidad también está relacionado con la pasión de Jesucristo, porque como veía, como nuestro amigo Rodrigo lo había leído, porque ya 3 años después, con la Pascua, que tiene que ver con lo que fue la muerte de Jesucristo en la cruz, en la Pascua o el Peshá de los judíos, habían 4 copas. Y cuando Jesucristo celebra la última cena, es la tercera copa. La cuarta copa viene en el momento de la crucifixión. Y cuando nuestro amigo Rodrigo leía el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, simplemente quiero traer la colación el verso 26. Y decía Abba, cuando Jesucristo está en el monte de Getsemaní, y decía Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. O sea, ya esa copa no es una copa de alegría, no es una copa de agasajo, no es una copa de festejo, sino que es una copa que viene ¿qué? De amargura, es una copa que viene de dolor. Ya habían celebrado la última cena, es una copa de sufrimiento, y esa copa la vemos también reflejada en otro pasaje de las Sagradas Escrituras,
que quiero decirle a nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, si me colabora, que está en Juan capítulo 19, verso del 28 al 30, el mismo evangelio donde se narra las bodas de Caná. Juan capítulo 19, verso del 28 al 30. Está sin sonido, Rodrigo. Ya. Bueno, ok, vamos a mirar. Dice así. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. He inclinado la cabeza, E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces, perdón, entonces podemos ver perdón, entonces podemos ver en este pasaje cómo hay un antagonismo de lo que era el mejor vino, el mosto, para los novios, y cuando llega ya, cuando Jesucristo mismo dice, cuando le dice a su madre, mi hora no ha llegado, cuando sí llega su hora, cuando ya llega la hora del martirio, la hora de la copa de la amargura, que es en el momento de la cruz, la última copa que ve Jesucristo no es el mosto, sino es el vinagre. ¿Y qué es vinagre? Lo voy a explicar de que es el diccionario bíblico ilustrado Holman, uno de los mejores libros de consulta, diccionario bíblico. Dice, diccionario asociado a los editoriales evangélicos, mejor premio CEPA, a un diccionario bíblico. Cuando yo consulté acá lo que era el vinagre, que todos sabemos, literalmente lo que está vinagrado, en relación con una palabra hebrea que quiere decir laudado, que se refiere a una bebida que se ha puesto agria en relación tanto al vino como a la cerveza, como aparece en el libro de los Números, capítulo 6, verso 3. Pero sigue diciendo más adelante esta obra de consulta. En el Nuevo Testamento, el vinagre se menciona solo en relación con la crucifixión, o sea, la última copa que hacía falta para que se celebrara la Pascua, porque Jesucristo es el Cordero Pascual. Eso tiene otra connotación también, la antigua Pascua con la nueva Pascua, la antigua alianza del pueblo de Israel con la nueva alianza, que es la iglesia que funda Jesucristo, la iglesia católica, de ahí el término católicos, que quiere decir universal. Y ya en la cruz, cuando Jesucristo, por así decirlo, está pagando por el precio de nuestros pecados, cuando ya había llegado la hora, no es una festividad, es todo lo contrario, es un momento de dolor, es un momento de su pasión. Entonces, Jesucristo ya no bebe el mosto, sino que bebe ¿qué? Vinagre. Ustedes se imaginan Jesucristo, como lo dice el Evangelio de Marcos, que lo acabamos de leer, el primero de los evangelios sinópticos. Jesucristo estaba desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, había ya pasado todo el sufrimiento de lo que fue la agonía en el huerto de Getsemaní, el ayuno desde la noche anterior, lo que fue los azotes que recibió, la corona de espinas, su via crucis camino a la cruz, el estar clavado en la cruz por 6 horas, completamente deshidratado, con fiebre alta, con desgarre muscular de ambos brazos. Después podemos hacer un estudio bíblico con nuestro amigo Rodrigo sobre lo que es la pasión. Y en ese momento donde tenía sed, donde su paladar estaba completamente seco, en medio de esos calambres, en medio de esa angustia, de esa agonía, ¿qué es lo que ve Jesucristo? No mosto, sino vinagre. Y dice acá, el vinagre que se menciona en la crucifixión. En el primer caso en que Jesús rechaza, era una mezcla utilizada para adormecer los sentidos de la víctima y anular el dolor, porque hay un pasaje en los evangelios donde dice que a Jesucristo le iban a dar un vino y él lo rechaza. Pero ya antes de morir, como lo veíamos, nos explicó nuestro amigo Rodrigo, en el Evangelio de Juan, que lo acabo de leer, capítulo 19, verso 28-30, ya este vinagre era probablemente que estaba hecho de qué? Era una mezcla de vinagre, de agua y de huevo que se llamaba la posca.
que era la bebida, por así decirlo, típica de la clase social más baja, que eran los campesinos y la soldadesca romana. O sea que esa anotación también quería hacerlo. Del mosto que transformó el agua en vino en las bodas, el vino de mayor exquisitez, y este que era la posca, el vino de más baja calidad, un vino agrio, mezclado, como decía aquí, con huevo, muy insípido, de un sabor no agradable, y que era utilizado, por así decirlo también, por la clase social más baja. Y también porque Jesucristo muere en la cruz como qué, como un esclavo, porque el morir en la cruz era un castigo reservado para los peores criminales, como fueron los dos ladrones en la cruz, y Jesucristo fue cambiado por un asesino como fue Barrabás, y también para los esclavos. Esa era la pena por la cual también Jesucristo asume otra vez esa actitud de servicio, igual que María en las bodas de Caná, igual que Jesús en la última cena, lavando los pies a sus apóstoles, y también aquí en la cruz, muriendo como lo que era, como lo que dice la palabra de Dios, como un maldito, según también Isaías en el capítulo 53 sobre el siervo de Oriente. Vamos entonces ya a los últimos versículos finales y le damos paso a Rodrigo. Ok. Vamos aquí a compartir. Bueno, ok. Dice así. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, entonces vemos aquí que queda antes de tiempo establecido un milagro por la intercesión de María, es muy importante, ¿sí? Sus discípulos presenciaron el milagro y dice, o sea, se manifestó la gloria de Dios o la gloria de Jesucristo, Dios, en ese momento, y dice que los discípulos creyeron, o sea, en ese momento confirmaron que sí estaban en el camino correcto, ¿sí? Porque vio la garantía, el poder de Dios obrando en esta situación tan complicada. Pero otra vez, retomando un poquito ya en contexto, todas las bodas de Caná, podemos ver este pasaje, ¿sí? Como una imagen de lo que es la iglesia, ¿sí? Lo que está, ahí está Jesucristo presente. Miren que comienza hablando de los 3 días. Recuérdense que Jesucristo fue crucificado y a los 3 días resucitó. Y en medio de esta boda, ¿sí? Que era un momento de alegría, supuestamente, se ocurre algo complicado. Se acaba el vino. O sea, como que se acabó la sangre porque Jesús derramó toda la sangre en la cruz por nosotros y acá se acaba la sangre. Y entonces pasa lo que es posible para los hombres, un posible desastre, y en el caso de Jesucristo, la muerte. Murió porque derramó hasta su última gota de sangre representada en el vino, ¿ya? Ahora, vemos ahí entonces que hay una situación dura, pero él mismo, Jesucristo, que es el esposo, también aparece aquí, el esposo, y lo que le dice el mayordomo, que podría ser las veces del sumo pontífice del Papa, ¿sí? Dicen es que todos sirven el buen vino cuando ya han bebido bien, ¿sí? Cuando traen, y traen luego el de inferior calidad, pero tú, en cambio, ¿sí? Has guardado el buen vino, el mejor vino para este momento. Entonces, vemos cómo, digamos que Pedro, el representante de Pedro, eh, puede hacer las veces del mayordomo, ¿sí? De la fiesta, ¿sí? En este sentido, eh, vemos la presencia del vino, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vemos el agua. Recuerden que en el momento de su crucifixión, del corazón de Cristo, agua y sangre brotó. Y ahí vemos, aquí vemos el agua y el vino, que es la representación o la sustancia en la cual se transubstancia
la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a la Virgen María, que también está presente en la iglesia, vemos los apóstoles, vemos los siervos del Señor, los que presenciaron el milagro por haber hecho lo que Él les dice. Nosotros somos siervos del Señor. Vemos que el ambiente es unas bodas, así como nosotros esperamos las bodas del Cordero, que es la boda de Jesucristo con su iglesia, definitivamente, ya de una vez para siempre, ¿sí? Y vemos como aquí todos los personajes y la situación también nos hace una prefiguración una prefiguración o un retrato de lo que es la relación de Jesucristo con su iglesia en una relación de amor, de salvación y de traernos el vino nuevo, el nuevo pacto, el cual Él lo pagó con su sangre. Bueno, adelante, Guido. Gracias, Rodrigo. Yo también, sí, ya concluyendo, quería rescatar, porque lo más importante ya en el epílogo de este relato, después de ese milagro tan asombroso, lo más importante y el contexto, por así decirlo, teológico y exegético de mayor trascendencia, no es lo que vimos anteriormente, sino lo que dice en el verso 11. Este principio de señales y el término señal está muy asociado con Génesis 3:15. La señal es la mujer la mujer que va a dar a luz, al que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, que es Jesucristo. En Isaías 9:6 también la señal de una mujer encinta que está embarazada. Isaías 6, la señal, una doncella virgen, esa es María, o sea, y también la señal de Jesucristo como su hijo y como el que hace milagro, porque volvemos a decir, la iniciativa la tomó María, interviene ante su hijo Jesucristo, pero dice, el que hagan, el que los diga, es porque la gloria, como dice acá, es para su hijo Jesucristo. Entonces la reflexión para los católicos es que la veneración de María, el amor de María nos tiene que llevar a Jesucristo. Si nosotros nos quedamos solamente con María sería una mayolatría, y el mismo Rodrigo Andrés Calvo lo está diciendo cuando habló también ahorita en el Evangelio de Juan, en su crucifixión, cuando dice en el verso 34 que brotó agua y sangre al costado. Por eso es que para los católicos el mayor acto de adoración y el centro de nuestro culto es la liturgia, es la Eucaristía, acción de gracias. Entonces, con el milagro que hizo Jesucristo por pedido de María, la gloria, como dice acá, fue para él y sus discípulos creyeron en él. O sea, eso es lo que nos debe, por así decirlo, al católico, la escala como tal. Veneración a María, respeto a María, pero adoración y gloria solo de su Hijo Jesucristo, porque solamente en Él está la salvación. Ese sería entonces mi conclusión final. Me quedo entonces con ese versículo 11, la gloria que manifestó Jesucristo y que sus discípulos creyeron en Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, como nos dice Juan 14:6. Entonces, esa es mi conclusión, y entonces esperamos ya la despedida final. Me gustaría mucho, Rodrigo, y sobre todo en relación, porque de pronto muchas personas no saben lo que sucedió el jueves. El jueves tratamos de transmitir, 3 veces se dañó la señal. Rodrigo lo puede explicar mejor. Problemas en el audio, problemas en la cámara. A Rodrigo salió una vez de la transmisión, en la otra salí yo. Creemos, así lo vimos ese día, aunque hicimos oración, de que la mano del demonio está ahí, porque el demonio odia a María por ser una criatura inferior a él, y porque el mismo Dios Padre puso enemistades entre el demonio, que es la serpiente, y María, como dice Génesis 3:15. Hoy, gracias a Dios, hoy sábado, día de María, en la liturgia católica, pudimos hacer este compartir. Y yo quisiera más adelante, Rodrigo, si lo podemos hacer, dependiendo también de tu tiempo, quisiéramos también otro especial de esta misma línea, como lo hacemos en relación a María con el demonio, la humildad de María y la soberbia del demonio. Podría ser otro tema para compartir, que me parece que es interesante, que es muy enriquecedor y que va a abrir muchas luces para todos los foristas, para todos los youtubers, tanto católicos como evangélicos, que todo sea siempre de crecimiento espiritual. Adelante, Rodrigo.
Bueno, Guido, no, muchas gracias por este compartir. Creo que fue muy provechoso. Ah, pues sí, analizar, digamos, estos textos, digamos que a fondo, es una delicia, es un placer, porque uno descubre la firma de Dios en toda su obra. Vemos como todo tiene un sentido desde el principio hasta el fin y cómo la Biblia guarda una rítmica, por así decirlo, como si la Biblia fuera una melodía, pero sí guarda una rítmica constante, concisa hasta el final. Vimos eh, hoy el vino, cómo se presenta, el agua, sí, está desde el principio, desde la creación, cuando Dios separó la tierra del agua, sí, cuando Dios purificó la tierra en el diluvio, sobrevivió Noé y los 8 pues sobrevivientes, los familiares de Noé. Eh, bueno, vemos ahí lo de los 3 días, vemos los siervos, nuestro papel de siervos, vemos que la primera invitada a la boda es María, ¿sí? Entonces, obviamente la boda es la del novio, que es Jesucristo, ¿sí? Con nosotros, su pueblo, pero María es una invitada especial, que te ocupa la primera silla. Por eso la vemos en Lucas, en Juan capítulo 2, es la primera persona que se nombra. Y bueno, no, muchísimas gracias por lo que compartimos el día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron atentos a esta transmisión, a este compartir. Y bueno, si se nos queda algo, será para otro día. Muchas gracias, Guido, por tu colaboración, por este compartir. Y no sé, tú ya quieres despedirte, dar un saludo final. Sí, Rodrigo, sí, gracias, como te dije, gracias por este compartir. Por favor, me extiendes un saludo muy cordial a todos los apologistas, amigos, laicos de tu canal, de ese programa tan interesante que tienen de Mesa Redonda de los días miércoles. Este compartir que está en el canal de nuestro amigo Rodrigo, después lo vamos a pasar a nuestro foro de debates en YouTube, en Facebook, Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, y a nuestro canal en YouTube que llama Videos Apologética Católica. Yo me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Los que no saben, Rodrigo y yo vivimos en dos ciudades muy cercanas, estamos casi a una hora, más de media hora de distancia en el Valle del Cauca. Rodrigo vive en la capital, en Cali, yo vivo en una ciudad alterna que es Palmira, y por medio pues, de este medio nos comunicamos a través de ustedes. No olvides, Rodrigo, te reitero la invitación. Con tu tiempo después, quisiera otra vez tener un espacio para reflexionar también sobre lo que te decía. La relación de María con el demonio. La humildad de María y la soberbia del demonio solamente basados en la palabra de Dios. Gracias y bendiciones para todas las personas que vieron este video. Bueno, no siendo más, bueno, ya disfrutaron de nuestro invitado el día de hoy, Guido, claro que sí. Más adelante haremos otro compartir sobre el tema que tú propusiste de la humildad de María versus el orgullo del diablo. Y hermanos y amigos, espero que este compartir haya sido de edificación para todos ustedes. Recuerden compartir, esto es gratis, ¿sí? Aquí no se cobra ni se monetiza en este canal. Aquí damos gratis lo que recibimos gratis. Entonces comparta, evangelice, suscríbase a nuestro canal y que el Señor les bendiga. Que viva Cristo Rey. Bye.